profe, bien y usted. Bien, Buenos días, gracias. profe. No sé qué. Bien, por acá iniciando labores. ¿Usted de dónde? ¿Del Huila? No, profe, yo soy de Bogotá. Ah, bueno. Bueno, está bien. Entonces esperemos que hoy estemos con todas las pilas puestas porque hoy hay mucho que hacer. Y que no se caiga a mí. Así, esperemos que no se caiga otra vez el Google este. Por eso es que sería bueno tener un plan B para que no nos pase lo de anoche. Espero este fin de semana consolidar el plan B. Oye, y por ahí por el Discord se puede compartir bien la pantalla y toda la cosa. Pues la verdad no sé qué tanta calidad tenga. Habría que ver una retransmisión ahí por Discord. A ver. La cosa es que en el grupo que estaba del servidor donde yo jugaba, ese servidor lo tuvieron que cerrar, desgraciadamente. Era muy bueno. ¿Para qué les voy a decir mentiras? Era muy bueno ese servidor. Igual pues tampoco la creada de un servidor en Discord tampoco tiene ciencia. Sí, eso no tiene ciencia. Hay que hacerle, como todo en la vida. Si usted no le intenta, pues nada logra, ¿cierto? Hola, disculpe. Sí, Hola, profe. di- Lo que pasa es que a mí recién me matricularon este martes y pues no tengo grupo para el trabajo de acompañamiento y tampoco conozco nada de él, entonces... Ah, bueno, muchachos, sean tan amables de adoptar a la compañerita Valentina. ¿Quién la adopta? Nadie. Es que no conozco a nadie tampoco, entonces sería bueno si me pudiera asignar. Nosotros ya somos un grupo de 5 ya, profe. Entonces ya habíamos adoptado. Sí, Sí, yo sé que hay dos grupos de cinco. Faltan otros tres. Hay otros tres con cupo. Espérenme que estoy buscando algo. Ah, en el modo tableta, usar botones pequeños, usar vistazo, no, reemplazar el símbolo, no, mostrar notificaciones, bloquear la barra, no. Ubicación abajo, combinar botones, sí, pero yo lo que estoy buscando es eh, ocultar la barra. Si alguien lo ve, me dice. Combinar botones de las barras, no. Mostrar botones de la barra de tareas, no. Mostrar contacto en la barra de tareas, no. Uy, ¿eso dónde está? Se suponía que eso estaba acá. Bueno, otro día de eso. Oigan, nadie quiere adoptar a Valentina. Vea, por allá ya apareció alguien. A ver. ¿Eres Valentina qué? Gómez. 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 Sí, yo la tengo aquí en la lista. Grupos de cuatro están el de la Flupirtina, está
está el del fenilbutazona, la fenilbutazona y está el remifentanilo. Y entonces, ¿quién dijo yo? Ah, ya. Remifentanil, listo. Dice así entonces. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, pero es que ese ya quedaría Profe, ese. ya conseguí grupo. El remifentanil no se podría, que ya hay 5. Entonces, ¿cuál? Es el de arribita, profe. Ah, ya. Listo. Pero... Ay. Ya sé qué fue lo que pasó. Hasta que por fin... María. Ok. Entonces vámonos a hablar directamente de todo este rollo asociado con la hibridación. Y es que todo esto sale precisamente como una necesidad directa para poder explicar por qué átomos como el de carbono, teniendo solamente 2 electrones desapareados en su capa de valencia, pues pueden formar hasta 4 enlaces covalentes, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste la hibridación? Simplemente en una remodelación de la capa de valencia. Así de sencillito. ¿Se la cogieron? Espero que sí. ¿Se me están escuchando, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Estamos tomando nota. Ah, ya, me están esperando. Listo, perfecto. Entonces, el átomo de carbono, como punto de partida, como ejemplo específico, tiene la capacidad de adoptar 3 remodelaciones diferentes, es decir, 3 hibridaciones diferentes. ¿Listo? Que son la hibridación 2sp3, 2sp2 y 2sp. ¿Listo? Entonces, vámonos con la más sencillita. Hibridación 2sp3. Listo. ¿En qué consiste eso? En lo siguiente. Solo vamos a trabajar con la capa de valencia. Listo. Entonces recuerden que para el átomo de carbono tenemos la siguiente distribución electrónica expandida. Solo que en esta ocasión lo voy a escribir en el sentido inverso. Y recuerden pues que en este caso la capa de valencia del átomo de carbono se compone de un total de 2 subniveles que son el subnivel 2p y el subnivel 2s, en cuyo nivel de energía hay un total de 4 orbitales en total y en cuyo nivel de energía también encontramos
un total de 4 electrones de valencia. Listo. Hasta ahí todo bien. Nada extraño a lo que ya habíamos conversado la clase anterior. Entonces, ¿qué pasa? En los procesos de formación de enlaces, en algunas situaciones para átomos como el de carbono, es necesario que la capa de valencia se modifique precisamente para poder promover la formación de cierta cantidad de enlaces o de cierto tipo de enlaces. Listo. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. Entonces, por ejemplo, para la hibridación 2sp3, miren lo que va a suceder. Voy a hacer la siguiente aclaración, y es que el 3 que tenemos acá, ese 3 chiquitico, en el nombre del tipo de hibridación, ya no significa lo mismo que significaba para la distribución electrónica que conocemos. ¿Listo? Me explico. La distribución electrónica comprimida o resumida, que corresponde a esto que tenemos acá esquematizado, es 1s2, 2s2, 2p2, de donde los exponentes significa el número de electrones ubicados en ese subnivel. ¿Listo? Pero cuando ya hablamos de una hibridación, ese exponente ya no significa número de electrones, sino que significa número de orbitales utilizados en esa hibridación. ¿Listo? Primera aclaración. Ahí está, ahí. ¿Van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Vea. Para esa hibridación tomamos los subniveles que se encuentran en el segundo nivel de energía. ¿Listo? En particular los subniveles S y P. Del subnivel S, dado que no tiene exponente, entonces asumimos que su exponente es 1. Tomamos un orbital del subnivel S del segundo nivel de energía. Mientras que del subnivel P vamos a tomar 3 orbitales del subnivel P del... Perdón. Ay, se me fue el estornudo. Entonces vamos a tomar 3 orbitales del subnivel P que hace parte del segundo nivel de energía. ¿Listo? Esa es la forma en que vamos a seguir leyendo las hibridaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Vea. En el estado fundamental, que es lo que tenemos ya aquí dibujado, ¿cuántos orbitales tenemos para el subnivel 2s? ¿Uno? Uno solo. El único que hay, ¿cierto? El que está ahí. ¿Y cuántos orbitales tenemos dibujados para el subnivel 2p? 3. 3 en total, es decir, los 3 que hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger todos esos 4 orbitales y los vamos a unir para formar un único subnivel. ¿Listo? Entonces ya no vamos a tener 2 subniveles, sino que vamos a tener un único subnivel llamado subnivel 2sp3 con 1, 2, 3 y 4 orbitales.
¿Y qué le pasa al subnivel 1S? Pues ese como no hace parte de la capa de valencia, entonces se queda invariante. ¿Listo? ¿Cuántos electrones debemos de distribuir en ese subnivel 2sp3? 4. 4 en total. Y ustedes ya saben cómo hacerlo. Aunque ya sabemos que eso en la naturaleza no es como que se cumpla demasiado. Listo, eso nos sirve a nosotros para poder entender el átomo. Para nada más nos va a servir eso. Entonces miren que con esa hibridación 2sp3 pasamos de tener 1, 2, 3 subniveles a tener solamente 1 y 2 subniveles. Pero miren lo siguiente, en total la cantidad de orbitales se conserva. Porque miren que en el estado fundamental o basal teníamos 1, 2, 3, 4, 5 orbitales. Y una vez que se hibrida ese átomo, seguimos obteniendo 5 orbitales. Solamente que están distribuidos de otra manera. Tranquila Camila, no hay problema. ¿Cómo le fue en la cita médica? Pues digamos que bien y mal, Ah, pero en carajo. general bien. No, que tengo una infección en el oído. Ah, bueno. Eso es muy fastidioso, pero eso es tratable. Ah, sí, sí, es así. A mí de cuenta hay un montón de infecciones en los oídos que me dieron. Eh, Me disminuyó la audición. Qué moral, profe. Pero era porque yo era muy, en ese tiempo era muy chiquito, era un niño, entonces usted y yo sabemos que uno cuando es niño uno es muy rebelde, muy llevado a su parecer y si los papás le dicen a uno cuídese, uno qué hace, no se cuida, ¿cierto? Y ya Eso sí es después verdad. uno sufre las consecuencias. Y aún así lo más raro es que yo tengo mucha mejor audición que el promedio de la gente. Entonces imagínense donde yo tuviera el 100% de la audición. Ja, tendría que dormir en un ataúd, mejor dicho. Yo sí creo, profe. Muy bien, entonces pasa lo siguiente muchachos. Debemos preguntarnos ahora es cómo dibujar esa nueva configuración electrónica para un átomo de carbono con hibridación 2sp3. Eso es lo que nos debemos de preguntar a continuación. Entonces para ello debemos de tomar en cuenta lo siguiente y muy importante. Y es que miren que para esa hibridación involucramos diferentes tipos de orbitales. De donde esto tiene para insertar formas, sí. De donde tomamos un orbital perteneciente al subnivel 2s, ¿cierto? Y tomamos también, vamos a ver si encuentro esa figurita, o una figura parecida. Algo que se parezca a una gota. Si alguien lo ve antes que yo, me dice. Oiga, no lo veo. Profe, en formas básicas, eh, como le explico, debajo del triángulo, Segunda línea, a la esa, cuarta. a la derecha. Vamos a ver si este da. No, pero no me lo cogió. Vamos a ver. Pues a ver, queda como algo raro, ¿cierto? Pues la tendría que poner y ya girarla un poquito. Sí, eso es lo que voy a hacer después. Insertar. Turututum.
Tururú. Vamos a ver. Yo creo que sí. Y esto, chun, por acá sí. Y esto, creo que sí. Pues de todas maneras, creo que ustedes me entienden la idea, ¿cierto? Como dice el dicho, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Listo. Entonces les decía que en este proceso de hibridación se involucraron orbitales del tipo 2s y del tipo 2p, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Miren que de entrada esos dos orbitales tienen geometrías muy diferentes, ¿cierto? Y entonces noten lo siguiente. Según lo que habíamos visto la clase del martes pasado, todos los orbitales que pertenecen al subnivel 2p, todos tienen la misma geometría, ¿cierto? Entonces miren que acá hemos obtenido un nuevo subnivel llamado subnivel 2sp3 y podríamos pensar de entrada, pues a ver, si con el subnivel 2p, perdón, todos los tres orbitales tienen la misma geometría, que se parece a algo como esto, que pues a propósito no quedó tan mal. Entonces podríamos pensar, bueno, entonces haciendo una inferencia expandida o directa, como lo quieran tomar, todos los orbitales de este nuevo subnivel 2sp3 deberían tener también la misma geometría, ¿cierto? Ese sería como nuestro principio de análisis. Pero entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que, bueno, tres de estos cuatro orbitales provienen del subnivel 2p y los tres tienen la misma geometría. Pero hay uno que viene del subnivel 2s y ese no tiene la misma geometría que los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la solución que tenemos al respecto, muchachos, es que deberíamos considerar que en ese proceso de remodelación, en ese proceso de hibridación, los orbitales sufran algún tipo de cambio. ¿Listo? De tal manera que la geometría de los cuatro orbitales, uno proveniente del subnivel 2s y tres provenientes del subnivel 2p, adquieran entonces la misma geometría. No sé si me hago entender con el razonamiento que les estoy proponiendo. Sí, profe. Entonces quiere decir que tanto ese orbital 2s, se los voy a dibujar mejor de otra manera, como esos orbitales 2p tienen que ser modificados o deben de ser modificados para que adquieran una geometría uniforme. ¿Listo? Entonces, miren lo que va a suceder. Esto no me lo cogí ahí. ¿Pero por qué? Bueno, inicialmente lo voy a dejar así. Y ya después lo modifico. No, pues sería la misma cosa. Bueno. Entonces, en ambos casos se adquieren geometrías parecidas a esta que les muestro yo acá. ¿Listo?
Donde recuerdan que ese puntico que les estoy dibujando ahí es el núcleo. Eso. Permítanme, hago algo antes de continuar, muchachos. Que si no nos vamos a quedar sin espacio. Y después eso ya es un problema. Listo. ¿Ya copiaron, muchachos? Sí, eso es una buena solución, Juan José. Tomar una captura de pantalla, que a propósito que esa palabra pantallazo no sé si exista en el vocabulario. La que sí existe es captura de pantalla. Yo pregunto algo. Pues usted ha hecho más, ha copiado más ahí en el tablero o solo ha copiado eso? Solo he Está ahí. copiado esto. Solo he copiado Ah, esto. ok, muchas gracias. Ok. Muy bien, entonces para poder obtener la configuración electrónica para ese nuevo subnivel 2 SP3, necesitamos ubicar cuántos orbitales de los nuevos. Cuatro, profe. Necesitamos 4. Vamos a ponerle nombre a eso. Los orbitales tal como los conocemos normalmente reciben el nombre de orbitales no híbridos. Y los orbitales nuevos, aquellos que adquieren esta geometría, esta forma, después de un proceso de hibridación, se llaman orbitales híbridos. ¿Listo? Y ellos, independiente del tipo de hibridación que obtengamos, pues van a adquirir siempre esta forma que tenemos a mano derecha, en el lado derecho. ¿Listo? Hago esa aclaración. Entonces sí, necesitamos ubicar un total de 4 orbitales híbridos. Vale. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Porque es que, y recuerden que en esos orbitales híbridos vamos a tener ubicados electrones. Y ya sabemos que electrones entre sí, pues ellos se van a repeler, ¿cierto? Entonces si tenemos 4 orbitales híbridos, los 4 orbitales se van a repeler entre sí. ¿Listo? Entonces la pregunta sería, ¿cómo ubicáramos todo eso? Pues vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Vienen quedando como una pirámide. Eso, exacto. Vamos a intentar hacer el esfuerzo de ubicar todo eso. Vamos a ver. Si me da. Ahí ya van 2. Van 3.
Les solicito que se imaginan esto en 3 dimensiones. Pues aquí yo sé que nos queda un poco difícil. Y el otro, ese sí nos quedaría detrás. Entonces, a ver, este de acá necesito que me quede hacia adelante. Eso. Ve, queda hasta bonito. Queda hasta bonito el invento este. Sí, queda hasta bonito esto. Hoy estamos a 25. Examinar. Notas de clase, guardar. ¿Ya la dibujaron, muchachos? Porque debe hacer una aclaración. Y es esta. Cuando hablamos de esto que tenemos por acá, la distribución electrónica expandida, la distribución electrónica resumida, o esta distribución electrónica que les muestro con una hibridación o para la hibridación 2SP3, a eso lo llamamos distribución electrónica. Mientras que a los dibujitos de los orbitales y de los subniveles, a eso lo llamamos configuración electrónica. ¿Listo? Si me siguen o no me siguen. Sí, profe. Sí, señor. Ah, me están esperando, haberlo dicho No, yo estoy antes. intentando esa vaina, pero sí. O sea que, Yo estoy intentando dibujar esa vaina que me quede decente. bueno, eso está muy bien. Listo. ¿Me quedará algo por copiar? Yo diría que no. Entonces necesitamos lo que teníamos o lo que tenemos para un átomo de carbono en su estado fundamental. Listo, en su estado basal. Vamos a ver qué tanto me entendieron acerca de la hibridación 2sp3. Para la hibridación 2sp2, ¿qué vamos a hacer? Ya no serían 4 orbitales, sino 3, ¿no? 3. ¿Provenientes de dónde? Príncipe. ¿Provenientes de dónde? Pregunto yo. El 2DC, el 2S, profe, y el 2P.
Entonces, del 2p, ¿cuántos orbitales? 2. 2, muy bien. ¿Y del 2s? Dos también. 1. Uno. 1. El único que hay, ¿cierto? Entonces, con ellos vamos a formar un nuevo subnivel llamado ¿qué? ¿Llamado cómo? 2 SP2. Es correcto. Que tiene un total de ¿cuántos orbitales? 3. 3 orbitales. Sin embargo, noten lo siguiente. Del subnivel 2p, en el cual hay 3 orbitales, solo participan en la hibridación 2 orbitales. ¿Qué pasa con el otro? ¿Lo borramos del mapa o lo incluimos? ¿Qué hacemos? Yo diría que el de 1s, el electrón libre que queda del 1s pasaría al 2s, ¿no? No. Pues hay que incluirlo, esa es la conclusión. 2p, hay que incluirlo. Solo que ya en ese subnivel 2p solamente hay un orbital, no hay 3. ¿Listo? Y el 1s, pues ese sigue invariante porque no hace parte de la capa de valencia. Recuerden eso. Bueno, ¿cuántos electrones debemos de distribuir en esos 4 orbitales de la capa de valencia modificada según la hibridación 2sp2 para el átomo de carbono? Qué pregunta más larga para decir un número. ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos electrones hay que distribuir? 4. 4 porque son los que teníamos antes. Entonces esos mismos 4 nos deben de aparecer aquí al final. Así de sencillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Vamos a empezar por los orbitales híbridos, ¿cierto? Entonces son 4. Uno por acá, segundo por acá y tercero por acá. Nos queda faltando uno. Y ese lo vamos a escribir en el subnivel 2p, en ese orbital que hay ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa si tuviéramos más electrones para distribuir? Pues nos devolvemos hacia los orbitales híbridos y ya, eso es todo. ¿Vale? Ah, bueno, yo no les había preguntado una cosa. Me voy a devolver. Un átomo de carbono con hibridación 2sp3, ¿cuántos electrones desapareados posee en su nueva capa de valencia? 4. 4. 4. Se pueden formar 4 enlaces. Entonces, ¿cuántos enlaces puede formar en total? 4. 4. 4. Ve, qué curioso. Ya comenzamos a darle respuestas a un montón de interrogantes que nos quedaron la clase pasada. Eso está muy bien. En esta nueva capa de valencia para un átomo de carbono con hibridación 2sp2, ¿cuántos electrones desapareados tenemos? 4. 4 en total. Entonces, ¿cuántos enlaces puede formar ese átomo de carbono con hibridación 2sp2? Ay, María. 4. 4 en total. Pregunta. ¿Los 4 electrones desapareados pertenecen al mismo tipo de orbital? No, señor. No. Entonces vamos a formar enlaces iguales con los 4. 3 iguales y uno diferente. Estamos de acuerdo. Tengan eso muy presente, muchachos, porque eso es clave para entender lo que viene más adelante. Muy bien, vamos a dibujar la configuración electrónica de esa capa de valencia. Vamos a empezar con los orbitales híbridos. ¿Cuántos orbitales híbridos hay que dibujar? 3.
Me van a disculpar un momento si son tan amables. Ya regreso. Muy bien, ya estoy de vuelta. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado? Hola, hola. Que íbamos a dibujar la configuración electrónica. Ah, ya. Entonces vamos a empezar con los orbitales híbridos. ¿Cuántos orbitales híbridos hay que dibujar? 3, profe. 3. Ah, bueno, una cosa que yo no les hice claridad hace un rato. ¿Qué pasa con esta configuración electrónica que tenemos acá para la hibridación 2sp3? Pasa esto. Este orbital que les acabo de señalar y este otro orbital, ellos dos están en el mismo plano de la pantalla. ¿Listo? ¿Qué pasa con este que les acabo de seleccionar? Ese queda hacia atrás. Mientras que este otro de acá queda hacia adelante. ¿Listo? ¿Listo? Listo, profe. Eso por un lado. Y por otro lado, entre pares de orbitales híbridos que pertenezcan a la hibridación 2sp3, siempre se forma un ángulo de aproximadamente de 109.5 grados. Listo. Se quedó súper mal y lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer mejor. $109.5. Listo. Casi siempre. Esos ángulos, y por eso lo digo así, casi siempre se forma ese tipo de ángulo o ese ángulo en particular debido a que algunas cosas en particular pues los modifica. Por ejemplo, presencia de pares libres de electrones, que ese átomo de carbono se enlace a un átomo muy grande, como por ejemplo un átomo de yodo o uno de bromo, etcétera, etcétera. Entonces eso causa que los otros ángulos, los ángulos de los orbitales híbridos circundantes, pues se modifiquen y ya no sean de 109.5, sino que sean de 107, 106, algo así. Listo, de eso hablamos más adelante. Bueno, entonces retomemos la hibridación 2. Profe, una, una pregunta antes de que vaya otra vez al mismo, pues ahorita al tema de ahora. Esto es que no me quedó todavía claro. Quiero como confirmar en cuanto a la hibridación 2sp3, todos los orbitales son híbridos, ¿cierto? Los 4. Sí, los 4. Ah, ok. Los Gracias. 4 de la capa de valencia son orbitales híbridos. Gracias, profe. Vale. Profe, Hola. lo que pasa es que yo tuve un problema de conectividad pues al inicio, entonces no pude estar al inicio de la clase. Entonces, pero igual pues sí voy ahí como con ustedes, pero yo tenía una duda, pues en cuanto a cuando se hace la hibridación, se inicia de acuerdo a los, ¿qué? A los electrones de mayor a menor, ¿verdad? ¿O me equivoco?
¿A qué te estás refiriendo en específico? O sea, para la ubicación, a la hora que hace, pues que se hace la hibridación, o sea, se inicia por el, o sea, digamos por el 2sp2 a poner los electrones y después así. Ah, sí, 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 sí. Ya sé a qué te refieres. Y la respuesta es sí. Empezamos siempre desde los orbitales híbridos, que son los que tienen mayor energía, y nos vamos hacia los orbitales no híbridos después, que son los que tienen menos energía. Ah, ok, profe, muchas gracias. Vale. Listo, entonces nos queda más o menos algo como esto, aunque no estoy del todo convencido. Y ya. Yo creo que sí. Claro que hagamos una cosa, vea. Este jovencito traigámonoslo para el frente. Y ya queda mucho mejor, ¿cierto? Entonces de esa manera ubicamos los tres orbitales híbridos, que a propósito, los tres están ubicados en el mismo plano geométrico. ¿Listo? O dicho de tal manera, vea, si lo viéramos desde arriba, veríamos lo siguiente. Entonces voy a correr esto para acá para que me dé el espacio. Lástima que esto no me muestre los ángulos, que si no sería mucho más fácil. Pero yo creo que ahí cumplimos con el objetivo. Entonces miren, lo que yo les decía, si lo vemos desde arriba, veríamos que esos orbitales híbridos están en el mismo plano geométrico. Y ahora sí nos hace falta dibujar un orbital. ¿Cuál es? Porque aquí ya hemos ubicado tres orbitales híbridos. Nos hace falta un orbital. ¿Cuál es? Eh, 2P, ¿El cuál? 2P, 2P. El 2p, ¿cierto? Y ya sabemos que la forma que tiene un orbital 2p es algo como esto que tenemos acá arriba. Entonces, pues voy a tratar de reutilizar eso. A ver, ¿qué tenemos ahí? Por un lado y por otro lado. Eso. Y entonces por otro lado voy a mirar a ver si puedo agruparlos. Que déjenme, que sé que esto está desproporcionado. Listo, así queda más proporcionado. Vamos a ver si esto se puede agrupar. Sí, sí se puede agrupar. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a agrandar eso. Híjole. Eso por un lado. Y por otro lado le voy a cambiar el color a esto. Le ponemos esto, que ese qué color es. ¿Es un verde o un gris? Gris. Gris. Gracias. gris, profe. Dejémoslo en gris. De ahora en adelante los orbitales 2p híbridos los vamos a dibujar de ese color, gris. Y entonces nos quedaría así. ¿Listo? Solo que hay que hacer algo adicional. Y es que a este le decimos que hacia el frente. Porque en realidad este estaría tapando ese pedacito del lóbulo de abajo del orbital 2p que nos hibridó. Listo, algo así.
Y entonces desde arriba eso cómo se vería. Ya se los voy a mostrar. Insertar. Eso en 2D queda una bacanería. ¿Cómo? Eso en 2D queda una bacanería. Sí. Eso queda muy bonito. Claro que estas son cosas que los científicos se han inventado, pues, porque en realidad eso no se puede ver. Así de sencillo, eso no se puede ver. Entonces, eso son ilustraciones según lo que se ha teorizado al respecto. No quiere decir que no exista. ¿Listo? Entonces eso se vería algo así, desde arriba. ¿Listo? Los ángulos que se forman entre pares de orbitales híbridos 120. es correcto. Son de 120. Y entre un orbital híbrido y el no híbrido. 90. Muy bien. No, estamos volando. Ya podemos hacer el parcial, ¿no? No, Listo. Eso quedó muy bonito. Guardémoslo antes de que ocurra algún desastre. Venga, tíos, ya veis Creo que copiado. ahora que dijo lo de desastre, usted sí puso a grabar la clase. Sí, desde hace rato ya. Ah, bueno, no, no. Llevamos 51 minutos de grabación. Ahí está. Ah, bueno, profe. Ok, entonces vámonos para el tercer tipo de hibridación. Para la toma de carbono, que es la hibridación 2sp. Entonces de nuevo vamos a tomar lo que ya teníamos desde antes. Vamos a utilizar esta herramienta de lazo que es muy útil. Ojalá en el cuaderno se pudiera hacer lo mismo, ¿cierto? Ojalá, profe, pudiéramos nosotros hacer eso. Sí. Pero bueno. Es más, yo hasta me he pensado en el regreso a las aulas de clase, llevarme la tableta digitalizadora y el computador y listo. Y así no gasto tablero, perdón, no gasto tinta de marcador, que a propósito eso es todo contaminante, eso huele muy feo. Etcétera, etcétera. Muy bien, alguien que me diga cómo hacemos esa hibridación 2sp. Ese átomo de carbono al final, ¿cuántos orbitales en total, perdón, cuántos subniveles en total va a tener? 2. Estudiando, profe. ¿Seguro? Pues yo no P. No. Tendría 3. 2P y 1S2. A ver, el 1S, ¿cierto? Ese debe de quedar sí o sí. El 1S, listo. ¿Cuál más queda? El 2S. No, ese no puede quedar. 2SP, pero El abajo 2P. queda 2P y con dos subniveles. Eso. Entonces sería el 2P y el 2SP. ¿Cuántos orbitales en el 2P?
2. 1 y 2. ¿Y cuántos en el 2SP? 2. 2 también. ¿Y de dónde sacaron esos números? Siguiendo la lógica del 2SP2. Y del 2SP3 también. ¿Listo? Eso. Entonces, para el 2SP necesitamos del único orbital que se ubica en el subnivel 2S y de uno de los tres orbitales ubicados en el subnivel 2P, para un total de 2 orbitales. Por lo tanto, dado que en el estado fundamental, en el subnivel 2P, existen 3 orbitales y solamente uno de los 3 participa en la hibridación, ahí me ahogué. Entonces, al final de la hibridación, en el subnivel 2P quedarán ¿cuántos orbitales? Pues 2. ¿Listo? Ahora vamos a distribuir los electrones. En el 1S, pues siempre van a quedar 2. ¿Y cómo hacemos para distribuir los electrones en la capa de valencia del átomo de carbono con hibridación 2sp? ¿Cómo le hacemos? A ver, Daniela, ayúdenos usted. Profe, 1 y 1. ¿Uno y uno qué? O sea, en 2sp2, en la primera línea, un electrón y en la segunda, otro electrón. Pero aquí dice 2sp. Mm, Entonces, ¿dónde comienzo? ¿En el 2p o en el 2sp? en el 2sp, Listo. Entonces, ¿cuántos electrones ubico en este orbital que hay acá, en el de la izquierda? 1. Uno. ¿Y el siguiente dónde lo ubico? En el otro subnivel, En el orbital de la derecha. Otro. ¿El siguiente dónde lo ubico? en el 2p, En el primero del 2p. ¿Y el cuarto? en el segundo del 2p. Es correcto. Este átomo de carbono, ¿cuántos enlaces en total puede formar? 4. 4 en total. Listo. Y miren Profe, que me puede explicar, porfa, por qué son dos suborbitales en 2p? dos acá. Pues mira, para la hibridación 2sp necesitamos de un orbital que proviene del subnivel 2s, ¿cierto? Y un orbital que proviene del subnivel 2p. Para un total de ¿cuántos orbitales en el nuevo subnivel? 2. ¿Cierto que sí? Sí. Aquí es donde viene lo raro. Ese es el objeto de tu pregunta. ¿Cuántos de estos 3 orbitales del subnivel 2p participan en la formación del subnivel 2sp? 2. Solo uno. ¿Sabe por qué? Se lo voy a poner con otro colorcito. Porque, según lo que usted me dijo ahorita, hace un momento, este orbital del subnivel 2s y, por ejemplo, este orbital del subnivel 2p fueron los que participaron. En cambio, y pongámoslo de este verde, en cambio, estos dos de acá no participaron. Entonces, ¿cuántos orbitales quedan en el subnivel 2p? Quedan esos dos. Ya te coges más fácil la idea. Sí, profe, gracias. Y algo parecido pasó por allá
para la hibridación. Profe, Hola. como digamos, la clase de hibridación, digamos, cuando decimos hibridación 2SP2, digamos, la trampita está ahí, porque digamos, Y se fue. No, no es ninguna trampa. Lo que pasa es que con esa aclaración fue que empecé la clase de hoy. No me diga que se volvió a caer. Hola, hola, ¿alguien me escucha?
Pregunta, ¿fui el único que se le cayó la conexión? Sí, profe. Sí, profe. Nah, Sí, estamos profe. jodidos entonces. Ah, bueno, sigamos. ¿Dónde íbamos? Aló. Hola, hola. Aló. Profe, le estabas explicando, pues solucionando una duda a María Isabel. Ah, ya, es que no es ninguna trampa, María Isabel. Lo que pasa es que eso fue una aclaración que yo hice al principio de la clase. Y es que cuando estamos trabajando con hibridaciones, los exponentes del nombre de la hibridación ya no indican número de electrones, sino número de orbitales utilizados. Eso Sí, es. profe. ¿Listo? Entonces no es que haya trampa. Solamente tener en cuenta eso y ya. Bueno, entonces ya elaborada la hibridación, vamos a proceder a realizar el dibujito de la configuración electrónica que le corresponde. ¿Listo? Listo, profe, ¿compartes pantalla o Ah, no he compartido todavía. Ya. Sí, no, sí. profe? Eso. Mira, han dicho desde un principio. Entonces, tenemos un total de 2 orbitales no Profe, ¿y la híbridos. clase se sigue grabando o hay que Sí, claro. volver? Yo no detuve la grabación. Ah, bueno. En la grabación van a ver el corte y toda la vaina mientras que todo se restableció. La cosa es que yo estas cosas no, bueno, todos estos videos yo no los edito, precisamente porque eso quita mucho tiempo. Yo los dejo tal cual queden. Control C, Control C, Control V. ¿Cuántos orbitales híbridos hay que dibujar? 2. 2. 2 en total. ¿Listo? ¿Y cuántos no híbridos? 2. 2 también. Entonces, ya tenemos los 2 híbridos. Nos hace falta ubicar los 2 no híbridos. Que los vamos a ubicar de esta manera. Entonces, uno así totalmente vertical. Y el otro le vamos a dar cierta inclinación. Algo así. Y enseguida me toca desagruparlos para poderle dar un mejor orden a este asunto. Entonces, mientras tanto ustedes van dibujando. Este totalmente hacia el fondo, porque en realidad no se ve. Este sí se ve y queda tapando a este y a este. Ya quedaría así. Vea usted. O sea, realmente son 4 planos. Sí, haga de cuenta como si fuera el subnivel 2P normal. Listo. Solamente que en este caso tenemos 2 orbitales 2P y 2 orbitales híbridos. Bueno, permíteme que acabo de ver una cosa. Y acá esto. Ok. Y entonces el ángulo que se forma entre los 2 orbitales híbridos es de 180 grados. Profe, cuando yo estaba leyendo sobre la hibridación en las lecturas, aparece algo que se llama enlace pi. ¿Eso como qué es?
Ya vamos para allá. Cuando termine de dibujar, me avisan por favor. ¿Ya han terminado de dibujar? Sí, profe. Ok. Tururú, tururú, tururú. Tururú. Ok, ya que me hicieron la pregunta sobre lo del enlace API, entonces vámonos de lleno a eso. Vamos a hablar sobre... Profe, y, o sea, ¿todos los ángulos son de 180 grados o no hay más ángulos? sí, sí hay más ángulos. Bueno, ya que lo pregunto, entonces coloquémoslo. Y el ángulo que se formaría entre cualquier orbital híbrido y cualquier orbital no híbrido sería de 90 grados. Por eso es que yo no lo coloco, porque es que siempre son de 90. ¿Listo? Bueno, entonces vámonos a la parte de formación de enlaces. ¿Listo? Que eso sí que nos va a interesar. Formación de enlaces. Entonces les voy a dar a ustedes, o déjenme yo ver el reloj. No les voy a dar la libertad. Más bien déjense guiar, muchachos. Vámonos con el primero. Formación de enlaces simples. ¿Listo? Simples. Listo. ¿Cuándo se forman enlaces simples? Muy sencillo. Cuando la cantidad de enlaces formados entre dos núcleos atómicos diferentes sea de 1. ¿Se la cogieron? Por No, ejemplo, profe, repítame, Otra por vez, favor, profe, otra otra vez. vez. entonces vámonos con el ejemplo. Es que eso es más fácil verlo con un ejemplo, ¿cierto? Entonces, vea, pues yo me voy a volver porque necesito este cosito acá. Y vamos a ver si me dejó. Control C. Y vámonos hasta abajo. Entonces, supongamos que vamos a poner a enlazar, o vamos a enlazar, dos átomos de carbono. Listo. Y la cosa aquí es como... no me gustó ya. Control E. Esto ya ha quedado todo mal ubicado. Lo que pasa es que necesito, primero que todo, agrupar todo esto para que se me comporte como una sola cosa y así queda más fácil. Entonces, vea pues, vamos a tomar dos átomos de carbono. Listo.
uno dispuesto de esta manera y otro, yo me pregunto si sí da, dispuesto de esta manera. Listo. Si les dijera que este átomo de carbono se dirige en esta dirección y este otro se dirige en esta dirección, entonces respóndanme ustedes qué orbitales se chocarían entre sí. ¿Cuáles son los primeritos en chocarse? Yo sé que ahí se ve, pero quiero que me lo digan ustedes. Los que están en el plano del papel. ¿Cuál? Es que no me considero- los de abajito ahí. ¿Este de acá? Sí, ¿Con este de acá? sí. Sí, bueno. Entonces miren lo que va a suceder, muchachos. Cuando dos orbitales híbridos de dos átomos diferentes se chocan con la suficiente energía, esos dos orbitales se unen. ¿Listo? Entonces, al unirse, vamos a formar un enlace simple. Me esperan un momento, por favor. Hoy es el día de las interrupciones. Muy bien, estoy de regreso. Vamos a ver si nos dejan dar clase. Bueno, a ver, ¿dónde vamos? Entonces, cuando... ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Entonces, cuando son dos los orbitales híbridos que chocan entre sí, entre dos átomos, porque a propósito, no se los había dicho, es que la formación de enlaces a escala atómica no es como la formación de vínculos entre dos personas, las cuales se encuentran, van llegando a un acuerdo, van en buenos términos y todo el asunto. ¿Listo? Sino que a escala atómica eso es un proceso totalmente violento, muchachos. Si no hay choques, no hay formación de enlaces, no hay intercambio de energía asociada a la formación de esos enlaces
y esas cosas. Entonces, si no hay choques, no hay enlaces. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, por eso les digo es que esos procesos son muy violentos. ¿Vale? O se chocan o no hay enlaces. Así de sencillo. ¿Listo? O tóxicos. ¿Qué pasó, María Isabel? Que son tóxicos. No, así funcionan. Eso es todo. Entonces, vea pues, cuando son dos los orbitales híbridos involucrados en el choque, dos orbitales híbridos, claro está, de dos átomos diferentes, entonces se va a formar un enlace muy especial llamado enlace sigma. ¿Listo? Entonces, control C, control V, control C, control V. ¿Listo? Y entonces eso se caracteriza por la solapación. Y aquí viene un acote adicional, algo que habíamos hablado en la clase anterior, donde yo les había dicho que los orbitales no se podían solapar. ¿Listo? En condiciones normales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la excepción? Porque siempre va a haber una excepción. La excepción, ¿cuál sería? La formación de un enlace. ¿Listo? Entonces, esa formación de ese enlace debe de cumplir varias restricciones, como les dijera yo, varios requerimientos. El primero de ellos, y es que los dos átomos se choquen. ¿Listo? El segundo, que al chocarse se transfiera energía, la suficiente como para que se pueda formar el enlace. ¿Listo? Esa energía, recuerden que se llama energía de activación. ¿Listo? Si en una reacción química la energía de activación no se supera, entonces no hay reacción química. Y por tanto no hay formación de enlaces o rompimiento de enlaces. ¿Listo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Tercera condición es la siguiente. Y es que esa tercera condición tiene algo que ver con algo que ya sabíamos de antemano. Y es que el spin bueno, antes de hablarles de eso, porque es que se me estaba olvidando recordarles algo a ustedes. Recuerden que para poder formar enlaces necesitamos que haya una interacción entre electrones de valencia, ¿cierto? Y recuerden que esos electrones, si estamos hablando de átomos de carbono, ¿listo? Ambos con hibridación 2sp3, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Recuerden que según lo que teníamos desde el principio de la clase, me voy a devolver. Entonces, para una hibridación 2sp3 tenemos en total en la capa de valencia un único subnivel, el cual se compone de 1, 2, 3, 4 orbitales, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos la configuración electrónica respectiva y en cada uno de esos orbitales debimos de haber dibujado de a un electrón, ¿cierto? Entonces, un electrón por acá, un electrón por acá, otro electroncito por acá y otro electroncito por acá, ¿cierto? Eso es lo que teníamos desde el principio de la clase, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que según les había comentado yo en la clase anterior, para la formación de enlaces solo nos sirven los electrones de la capa de valencia. De entre estos electrones, los únicos que van a participar son aquellos que se encuentren desapareados. ¿Listo? Es decir, a aquellos que se encuentren
totalmente solos. ¿Listo? Entonces ya con este breve repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior ya podemos continuar. Entonces, ¿qué pasa? En este esquema que tenemos acá, para la formación de enlaces simples, nos está haciendo falta algo y es colocar los electrones. Porque una vez que los coloquemos nos surge la tercera condición del proceso. Y es que si este orbital de acá, que tenemos a la izquierda, este de acá, se va a unir con este de acá, ¿qué condición debemos garantizar respecto al spin de los dos electrones que van a participar en la formación de ese enlace? Que sea contrario. El spin, exactamente. Es decir, que el spin de este sea 1, pero el spin del electrón que no he dibujado todavía sea el opuesto. ¿Listo? Es más, todos los voy a dibujar opuestos. Ahorita vemos para qué. ¿Por qué se debe cumplir eso? Porque recuerden que, o bueno, recuerden no, les voy a decir lo siguiente, es que cuando estos dos orbitales híbridos chocan entre sí para dar formación a un enlace, los dos orbitales pasan a formar un único orbital. ¿Listo? Es decir, los dos orbitales se traslapan o se fusionan, como lo quieran ver. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a desagrupar. Y esto lo voy a desagrupar. ¿Por qué? Ya van a ver. Formas, si necesito el de una elipse, que es el que más se me acerca. Vamos a ver. Yo creo que ya con esto estaría bien. Y entonces todo esto lo vamos a subir un poco, que quede mejor. Entonces les decía que en esos dos orbitales híbridos se fusionan para formar un único orbital que recibe el nombre de orbital molecular. ¿Listo? En cuyo orbital vamos a tener ¿cuántos electrones? Pues dos. Uno con un spin y el otro con el otro spin. ¿Listo? Porque resulta que esos orbitales moleculares no están exentos a la restricción impuesta por el principio de exclusión de Pauli. ¿Listo? En este caso, cuando son orbitales híbridos los que se fusionan, formamos entonces algo que se llama enlace sigma. Pero así no se escribe. Así. ¿Listo? En cuanto terminen de dibujar, me avisan, muchachos.
Y entonces recuerden que esto es un carbono. Eso siempre hay que indicarlo, porque si no el profesor cuando nos vaya a calificar el trabajo se va a volver loco, que no va a saber qué fue lo que hicimos. Esos son 2 átomos de carbono. Hasta ahí me siguen, muchachos. Profe. Hola. Sí, profe. Entonces, ¿se podría decir que el enlace simple es el mismo sigma o hay varios enlaces simples o cómo es? Ya vamos para allá, Stephanie. Listo, profe. Todo tranquilo. Bueno, entonces miren que para esos 2 átomos de carbono nos quedan de a 3 orbitales que aún no forman enlace, ¿cierto? Entonces eso no es adecuado dejarlo de esa manera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues enlazarles el átomo más sencillo de todos, ¿que cuál es? El hidrógeno. El hidrógeno, muy bien. Vamos a enlazarle a átomos de hidrógeno. ¿Qué color le ponemos a eso? ¿Un naranja o qué? ¿O un verde? Eso sí es verde. Sí, profe, sí es verde. Esperemos que sí. Entonces, vea pues, pongamos un hidrógeno por acá. ¿Cierto? Control C. 2, 3, 4, 5, 6. Otro hidrógeno por acá. Otro hidrógeno por acá. Y otro hidrógeno por acá. Nótese pues que lo hemos tratado de hacer a escala pues. Ay, pero no tan... No. Eso. Entonces, para formar un enlace, y me voy a devolver un poco, para poder formar un enlace entre un hidrógeno que tenemos por acá y este orbital híbrido de acá, ¿qué condición debemos de cumplir con el electrón de valencia que tiene el hidrógeno? El spin hacia abajo. Es correcto, ¿cierto? Entonces, teniendo el spin hacia abajo, entonces estos dos deben de chocar entre sí para formar un enlace. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues no voy a dibujar pues el orbital como quedaría ya fusionado, ¿cierto? Porque es que el orbital híbrido de este carbono, este orbital híbrido de acá, y el orbital donde está el electrón de valencia del hidrógeno, esos 2 orbitales se fusionan también, como ocurrió con este orbital híbrido de acá y este otro orbital híbrido de acá, ¿cierto? Entonces, lo único que voy a hacer es solaparlos, poner uno encima del otro y ya, eso es lo único que voy a hacer, ¿vale? Pero ahí se formaría un enlace sigma también, ¿o no? Ya vamos para allá, tú estás en lo correcto. Entonces, vea pues, cuando el enlace se forma entre 2 orbitales híbridos, se forma un enlace tipo sigma. Lo mismo pasaría cuando el enlace se forma entre un orbital híbrido y un orbital del tipo S, como es el caso del átomo de hidrógeno. ¿Listo? Entonces recuerden colocarle a esto que esto es un hidrógeno, que esto es un hidrógeno. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando lo dibujen de esta manera, es decir, solapando los orbitales, no hay necesidad de dibujar los electrones. ¿Listo? Y en ese caso también se forma un enlace sigma. Enlace sigma, 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 sigma y enlace sigma. ¿Cuántos enlaces sigma entonces hemos formado allí, muchachos?
How many? ¿Cuántos? 7. 7 en total. ¿Listo? Entonces, vea lo que voy a hacer a continuación. Voy a tratar de representar esto si es que me deja, utilizando estructuras de Lewis. ¿Les alcanzaron a enseñar eso en química general? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Entonces, para esa estructura de Lewis, ¿cuántos átomos en total vamos a dibujar? 8. 8 en total. ¿Cuántos carbonos 2. y cuántos hidrógenos? 6. Exacto. Mira, pues 2 carbonos y alrededor un montón de hidrógenos. 6 en total. Listo. Entre los dos átomos de carbono, ¿cuántos orbitales moleculares o cuántos enlaces se formaron? Uno. Uno solo. Entonces eso quiere Entre decir, los dos átomos, 1. que entre los dos carbonos vamos a dibujar una única rayita. Listo. Miren que entre este hidrógeno de acá, no sé si están viendo mi cursor, entre este hidrógeno de acá arriba a la izquierda y entre este carbono, ¿cuántos enlaces se formaron? 1. 1. Uno solo. Entonces quiere decir que entre los dos voy a dibujar una única rayita y así para el resto. Otra raya, otra raya. ¿Listo? Entonces quiere decir lo siguiente. Miren que entre estos dos carbonos solo se formó un enlace. ¿De qué tipo? Del tipo sigma. ¿Listo? Entonces, como entre los dos solo se formó un enlace, decimos que entre los dos decimos que entre los dos carbonos se formó un enlace simple. Entre este carbono de la izquierda y el hidrógeno que hay abajo se formó también un único enlace. Por lo tanto, entre los dos se forma un enlace simple. ¿Listo? Al igual que en el caso de los dos carbonos. ¿Cuántos enlaces simples en total se formaron entonces? 7. 7 enlaces simples en total. ¿Cuántos enlaces sigma? 7 en total, ¿cierto? Y miren algo adicional, que eso lo tenemos aquí esquematizado. En el enlace sigma formado entre los dos carbonos, ¿cuántos electrones hay ahí? ¿Cuántos? 2. 2 electrones, ¿cierto? ¿Cuántos electrones, aunque no lo dibujamos, habrá entre este carbono de la izquierda y el hidrógeno que hay arriba? 2. 2 también, ¿cierto? Entonces, como regla general, por cada enlace covalente que se forme entre dos átomos, siempre habrá 2 electrones. ¿Listo? Siempre se cumple eso, muchachos, siempre. Y les recuerdo que todo enlace covalente en realidad se conforma de un orbital molecular, que yo no sé por qué no coloqué el nombre ahí. Orbital molecular, que en este caso, dado que se trata de un enlace sigma, entonces ese sería un orbital molecular sigma. ¿Listo?
Debido a eso, es que los enlaces covalentes son tan fuertes en comparación a los enlaces iónicos y a los enlaces metálicos. ¿Listo? Porque son los únicos enlaces en los que se forman orbitales moleculares entre núcleos atómicos. ¿Listo? Y miren lo siguiente adicionalmente, muchachos. Miren que al principio, en este átomo de carbono de la izquierda, en este orbital, teníamos un electrón desapareado, ¿cierto? Cuando se forma el enlace sigma entre los dos átomos de carbono, ese electrón desapareado ya no solo gira alrededor, bueno, ya no solo ocupa un orbital que le pertenece directamente al átomo de carbono de la izquierda, sino que pasa a ocupar un orbital que involucra dos átomos de carbono. Debido a esto, es que decimos que cuando se forma un enlace covalente, los electrones terminan compartiéndose. ¿Listo? Es decir, que al mismo tiempo, estos dos electroncitos que hay ahí dibujados pertenecen tanto al carbono de la izquierda como al carbono de la derecha. Pero estrictamente hablando, desde el punto de vista del proceso reactivo, uno de los dos electrones, estrictamente hablando, pertenece al carbono de la izquierda y el otro al carbono de la derecha. ¿Listo? Hasta ahí me siguen, muchachos. Profe. Sí, profe. Ok, Profe, una pregunta. pregunte. Porque no sé si sea muy boba esa pregunta, pero ¿por qué no se puede formar un orbital molecular entre un carbono y un hidrógeno? Sí, de hecho sí se forma, lo que pasa es que no lo quise dibujar. Como si lo hice Ah, ok. con el que se formó entre los dos carbonos, ¿listo? Pero bueno, ya que usted hace la colación, entonces vamos a hacerlo. Entonces para ello necesito algo como esto. Y le voy a poner otro colorcito. ¿Qué color quieren que le pongamos a ese orbital molecular? Amarillo. Amarillo. Vamos a ver si lo encuentro. Creo que sería algo como esto. Sí, profe. En ver el fondo. Entonces, ¿qué pasa? Vea. Por acá estaría el núcleo del átomo de hidrógeno. Y todo esto que puse de otro color sería el orbital molecular sigma correspondiente al enlace simple formado entre el carbono y el hidrógeno. Es decir, queda muy parecido a un orbital híbrido, pero un poquitico más hinchado, un poco más grande. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. Ah, sí, profe. Muchas gracias. Ok. ¿Les parece si terminamos con el enlace doble? Sí, profe, está bien. Profe, si nos da el tiempo. Tenemos Pues, 10 minutos. pues es que por eso es que lo estoy pensando.
Enlace doble. Y profesor, algunas que tenemos clase a las 10. Sí. Sí, yo tengo clase a las 10 No, también. vea, dejemos hasta acá. Más bien para la clase del próximo martes. Esperemos que no tengamos tanto problema como hoy. Y que nos rinda lo suficiente, ¿listo? Profe, que descargue el Discord como para que lo vayan cacharreando, ¿no? Sí, por favor. Entonces, estén atentos a que antes de la clase o el lunes yo les confirme cuál... Les confirme que la información de si se va a hacer por Discord o no. Y si se va a hacer, entonces les comparto el link pues del grupo que creé, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Listo, muchachos, se cuidan bastante, estudien harto. Feliz día. Igualmente, hasta Muchas luego, gracias, profe. Amén. Profe, muchas gracias. con gusto. Porfa, nos comparte la grabación. Es que como yo falté al inicio. A más tardar mañana, Ah, bueno, profe, ¿listo? muchas gracias. Con gusto. Vale. Profe, nos han enviado la de las 2 clases pasadas, ¿cierto? Sí, ya esas ya las subí, esas ya están subidas. Los enlaces los encuentran en el Classroom, en el tablón, ¿listo? Ah, bueno, gracias. Listo, chao, Hasta luego, profe. que estén bien.